Hechos capítulo 2 es el capítulo más polémico de los 28 capítulos de Hechos y uno de los más polémicos quizás dentro de la misma Biblia. Tuve que orar mucho porque el versículo a elegir fue muy difícil porque son muchos versículos complicados y elegí el último, el 47, porque es el que tiene dos enseñanzas que de repente traen mucha confusión en la iglesia cristiana. Bueno, para resumir antes, Hechos capítulo 2 tiene doctrinas que causan confusión, como por ejemplo, ¿existe la membresía o no en la iglesia? ¿La iglesia primitiva era como el comunismo actual o como la idea de un comunismo actual de todos compartiendo las cosas? Eh, ¿Predestina a Dios unos para salvación y otros para condenación? ¿Te debes bautizar en el Espíritu Santo a través de las lenguas o no? ¿Qué es primero, el arrepentimiento, el bautismo y llega el Espíritu Santo? ¿O arrepentimiento, llega el Espíritu Santo y luego te bautizas en agua? Así de complejo es Hechos capítulo 2, así que centrémonos solamente en este versículo, el 47. Leyéndolo en Reina Valera 60, tenemos algunas pequeñas confusiones. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a tomarlo con pinzas este versículo. Alabando a Dios, alabando en el griego da una idea de alabarlo con la boca, en cantos, en cosas de predicaciones, y teniendo favor con todo el pueblo. Hasta ahí bien. Luego viene, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ahí empieza la polémica. Muchos utilizan esta parte, el añadía, para justificar la doctrina de la membresía dentro de las iglesias. O sea, que no basta con que tú te arrepientas, pidas perdón a Dios, recibas a Cristo como tu Señor y Salvador, sino que para poder servirle ahora a Él, tú tienes que firmar, así como quien firma un contrato de trabajo, como quien en un equipo de fútbol firma su ficha, ya yo pertenezco a este tanto equipo, fútbol club, etcétera. Y eso es un poco una letra chica que hacemos al predicar porque le decimos a la persona, Señor, señora, deje de servir al pecado, deje de ser un esclavo del pecado, arrepiéntase, reciba a Cristo y ahora no sirva más al pecado, sirva a Cristo. ¿Ya? Y la persona nueva cree el mensaje, que bueno, llega a la iglesia todo emocionado y ahora ya voy a empezar a servir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada, pues porque usted no es miembro de la iglesia, usted no ha firmado la membresía, porque la Biblia dice que hay que serse miembro de la iglesia. Y ahí comienzan los problemas. Ya metieron letra chica, pero si a mí nadie me dijo eso, a mí me dijeron que me arrepentí de mis pecados, y yo sí, ahora yo odio pecar, quiero servir a Cristo y tengo que ser miembro. Pucha, ¿ya dónde firmo? Ah, pero espérese, tiene que bautizarse antes, pues. Ya, bueno, vamos al agua, vamos a bautizarnos, pero tenemos que esperar unos meses para ver sus frutos, para ver su real conversión. Estimado, este versículo y la Biblia nos habla de membresía. Lo que el versículo dice ahí, y el Señor añadía, en el original griego, usando un diccionario, es el verbo prostitemi, que habla de poner al lado de añadir, aumentar, etcétera. Nos habla de una membresía, de una inscripción, de cosas así. Hay iglesias que lo usan, ok, si lo usan en buena lid, correcto, como la escuela dominical, no es bíblica, pero es una excelente bendición para las iglesias locales y su funcionamiento. Pero si vas a añadir membresía y vas a empezar a hacer discriminación como que, yo soy más espiritual porque firmé la membresía, soy más espiritual que otros hermanos que no firman membresía, pero solamente vas el domingo a la iglesia, no lees la Biblia, pero tú te basas en que porque firmaste algo eres más que nadie. Yo te digo, hermano, que eres así, de eso que yo soy miembro de la iglesia. Vaya a Medio Oriente, estimado. Allá la gente no, difícilmente va a tener membresía porque difícilmente va a poner su nombre, dirección y todas las otras cosas para servir a Cristo. Si usted se cree espiritual por firmar una membresía, bueno, vaya para allá y vea lo verdaderamente espiritual que es la iglesia perseguida, que allá dan su vida por el Señor verdaderamente. Y su fe está en Cristo, no en una firma en un libro. Así que sigamos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. El original griego dice, y el Señor añadía cada día al, ¿cómo se llama? Al mismo lugar. O sea, al grupo que se estaba formando ahí, que en realidad es la iglesia. Ahora viene la segunda polémica en este versículo. Reina Valera, los que habían de ser salvos, oh, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Predestinación. El Señor elige quién es salvo y elige quién no es salvo. La escritura, siendo justos, yo no soy ni de los que dice predestinación, ni de los que dice salvación universal, tengo mi opinión propia de aquello, eso es para otro video, pero ojo que este versículo no es así en el original. No, no es así. No es así.
En el original griego, estimados, el versículo lo voy a leer así: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a los que iban siendo salvos cada día en el mismo lugar, a los que iban siendo salvos, o sea, los que ya tomaban su decisión. Ahí usted ya podrá meter su salvación universal, su predestinación. Bueno, yo ahí no me meto. Pero el versículo 247, traducción Reina Valera, apoya la doctrina de la predestinación, como también otros versículos en la Biblia apoyan la predestinación, pero como también hay otros versículos en la Biblia que apoyan la salvación universal, hermano. Ojo con aquello. Pero dándonos en este versículo, lo correcto es: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos, cada día en el mismo lugar, los que ya habían recibido a Cristo, los que ya habían dado su declaración de fe, los que ya creyeron en el mensaje de los apóstoles. ¡Wow! Sí, yo creo en el Señor. Bueno, vengan para acá con las iglesias, vengan con el grupo que se está armando en Jerusalén, a juntarse con los hermanos, a hacer todas las cosas que dice el capítulo 2 que hacían, las cosas en común, predicar el evangelio, ayudar al pobre, etc. Interesante, ¿no? Interesante cómo cambia el versículo cuando vamos al original griego o cuando lo analizamos en contexto, con la misma Biblia, con el mismo capítulo, etc. Pasamos ya a la parte polémica, o me quedan 3 minutos más todavía, así que vamos ahora a la parte más conciliativa, más conciliadora. Bueno, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Versículos de apoyo, he tomado aquí 1 Corintios 3:6, vamos a ver. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La intervención de nuestro Señor en la iglesia, Él en todo. Él guiando obreros para que prediquen, a otros para que le vuelvan a predicar, y a otros para que le dé el toque final y listo. ¡Fum! Vamos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Gálatas 6:10 también lo tengo tomado. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Exactamente, queridos hermanos. Es muy claro aquí el mensaje. Dice que tenían el favor del pueblo. De repente nosotros pensamos que ganarnos el favor del pueblo es hacer obras sociales, dar diversión, etcétera. Pero en realidad, hermanos, la prioridad siempre es la misma iglesia. Y eso es algo que uno, cuando lo empieza a estudiar profundamente en la Biblia, se sorprende, porque uno siempre piensa: ya, hay que ayudar al pobre, o sea, a la gente pobre de afuera, de afuera. Pero si fuera así, eso contradeciría lo que la parábola de los panes y los peces, las dos veces, lo de los 5.000 y lo de los 4.000. Sí, porque ojo, la parábola de los panes y los peces aparece dos veces, querido hermano. Una vez con 5.000, otra vez con 4.000. Ojo, ¿eh? Bueno, Gálatas 6:10, Primera de Corintios 3:6. Son versículos de apoyo para ver cómo el Señor interviene en la conversión de las personas, como lo que muestra, cómo es obrar con tus bienes, con tu iglesia local. Siempre la prioridad es la iglesia local, de ahí vendría tu cercano, tus familiares, tus amigos, y ahí el resto de la gente. Más o menos así lo que muestra la Escritura. Es duro en este aspecto. Tú dices: pero ¿cómo entonces la gente se va a acercar a Cristo si no le llevamos algunas regalitos, cosas así? Bueno, hermano, el Señor mayormente siempre obra a través de lo espiritual más que de lo físico. Eso deberíamos saberlo. Y vamos a sumar otro versículo más que lo tengo anotado por acá. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice más o menos así: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Ven? Para complementar aquello de que tenían el favor delante de todo el pueblo, ahí está Mateo 5:16. Y este versículo, correctamente traducido, o lo más cercano al original griego, en una versión española sería: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿En qué versión lo leí esto? Veamos en cuál salió. En la NBI. La tan mal mirada NBI. Muchos dicen que esta es la versión del diablo porque corta versículos. Esta es la versión del diablo porque le hicieron los Illuminati, etc. Hermanos, esta es una de las versiones más cercanas al original griego. Y aunque sí hay cosas que corta, que son muy espirituales, muy celestiales, pero que en el original no salían. Entonces, por eso que NBI es odiada, porque muchos no saben que en el original griego algunos versículos cambian. Pero la Biblia en sí siempre te va a hablar
de Cristo como Señor y Salvador, de el único camino para llegar a Dios Padre, el Señor Jesús, y también te va a hablar de que el Señor quiere instaurar su reino acá en la tierra, y no solo quiere, sino que Él lo va a hacer, porque su voluntad es esa, y nosotros tenemos que estar orando y obrando para que aquello se dé. Así que en resumen, las dos cosas polémicas de Hechos 2.47 son la membresía en la iglesia, que la puede aplicar si usted quiere, si lo hace de una manera correcta, sin pasar a llevar la escritura. Y el tema de la predestinación, bueno, aparecen las dos, predestinación y selección universal. Ahí usted vea lo que elige. Bendiciones.